Gloria a Dios. Vamos a tomar nuestros asientos. Muy bien. Mientras los chicos ponen la palabra que vamos a compartir hoy, que está en Salmo 126, versículo 1 al 4, le voy a contar un poquito de lo que vamos a hablar en esta noche, pero antes, a ver si usted me ayuda a recordar. El jueves es día de... A ver, ayúdeme un poquito. ¿Cuál es el primer punto de la visión de la iglesia? Conocer, ser y hacer. Y la parte que nosotros tenemos que hacer. La primera, ¿cuál es? Ser uno. Yo te hago una pregunta en esta noche porque estamos trabajando, ¿no es cierto? ¿Qué está impidiendo que seas uno con Él? ¿Qué está impidiendo que tu unión con Él sea tan profunda que vos puedas responder al dictado de su Espíritu en cada día? Nos ayudamos uno al otro, ¿correcto? Segunda parte, ¿sí o no? ¿Qué estamos haciendo por el que está al lado nuestro? ¿Qué estamos haciendo por el que hoy está necesitando en la iglesia? Vos sabés que no es necesario hacer grandes cosas. Una llamada telefónica, un acercarme, un estar. Siempre vamos a pelear con esa debilidad de encerrarnos en nosotros mismos. La verdadera liberación, que es parte de lo que hoy vamos a estar hablando, tiene que ver con salir de nosotros. Si el que está al lado mío está afligido y yo cierro mi corazón, dice la palabra del Señor que hay un problema ahí. Pero si yo simplemente me tomo la molestia de hacer una llamadita, de ofrecer el solo hecho de estar al lado de esa persona, de esa manera nosotros nos cuidamos el uno al otro. Por supuesto que hablamos de Cristo al que no conoce. Esa es una parte que en todo hijo de Dios tiene que estar siempre vigente, tiene que estar presente, hasta nos tiene que molestar. Nadie puede estar comiendo un sándwich de hamburguesa completa y tener una persona que se está muriendo al lado de hambre y puede estar tranquilo con eso. Eso no lo puede hacer nadie, salvo que no tenga corazón la persona, pero si no, no lo puede estar haciendo. Y Dios está haciendo cosas en la vida de cada uno de nosotros que nos permiten justamente compartir nuestra experiencia con otros que también están atravesando situaciones, a veces similares, otras no, pero ese mismo principio espiritual que trabaja en nuestra vida es lo que nos da el Señor para poder compartir en la vida de otros. Y de esa manera la iglesia crece, sana, sólida y fuerte. No es un lugar en donde nos juntamos y después cada uno hace la suya, sino que es un lugar en donde crecemos como cuerpo de Cristo. Y ese es el trabajo del Hijo de Dios. ¿Amén? Ahora bien, algo de lo que vamos a estar hablando hoy que tiene que ver con el trabajo del Hijo de Dios, es que el trabajo del Hijo de Dios, lo que el Hijo de Dios hace, es una consecuencia de tener o de vivir en forma plena. La plenitud de espíritu, de vida en Cristo Jesús, es la que hace que de mi interior salte una fuente para vida eterna y que continuamente yo tenga la necesidad, no la obligación, la necesidad de poder estar sirviendo a Dios. Cuando lo que nosotros hablamos de atrás del púlpito pasa a ser lo que tengo que hacer, ahí hay un problema. El Hijo de Dios no tiene que hacer, quiere hacer. ¿Por qué? Porque tiene una vida que rebosa en su interior y necesita hacerlo. Sin embargo, vamos a ver nosotros que en nuestro andar, esto es muy fuerte y muy marcado en el principio de nuestra vida cristiana. Cuando el Espíritu Santo llena nuestra vida y bueno, y se produce adentro nuestro una crisis tan grande. ¿Por qué? Porque una vida sobrenatural entró y despertó nuestro ser interior. Entonces somos nueva criatura, pero parece que somos nueva criatura de manera completa.
Y la realidad es que comenzamos siendo una nueva criatura y vamos creciendo hacia la madurez que es en Cristo. Entonces es normal que muchas veces en el camino ese entusiasmo, esa fortaleza, esas ganas del principio, parece como que se van diluyendo. ¿Por qué razón? Porque comienza una escuela en la vida de cada uno que nos va a llevar a lo que vamos a hablar esta noche, que es a una vida plena, a vivir de manera permanente en una vida de plenitud. Entonces, en el proceso del Hijo de Dios, mientras va creciendo en esto, parece como que algo extraño está pasando en su vida. Y no siento lo mismo, no tengo las mismas ganas, no tengo las mismas fuerzas, no sé qué hacer, no sé qué sí, qué no. Y una serie de cosas que nos comienzan a encerrar en nosotros mismos cuando comienza en nuestra vida una escuela que nos va a llevar a la verdadera vida plena en Cristo Jesús. Ese es el propósito al cual cada uno de nosotros fuimos llamados. Yo voy a hacer una pregunta y cada uno de ustedes contéstese a sí mismo, ¿no es cierto? ¿Estamos viviendo la plenitud de Cristo? ¿Estamos viviendo una vida plena? Bueno, mi deseo en esta noche es que podamos aprender no solo lo que significa vivir la plenitud en Cristo, sino si no estamos viviendo una vida plena, podamos estar haciendo esa transición. Y vamos a ver juntos cuáles son los elementos que intervienen en esa transición de vivir una vida lejos de la plenitud para entrar en una vida plena en Cristo. Amén. Vamos a ir entonces al Salmo 126, vamos a ir al versículo 1 al 4. Dice así la palabra de Dios. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestras bocas se llenarán de risa, nuestras lenguas de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Esta palabra tiene un contexto, es un salmo gradual, que no se sabe bien el destino correcto, pero sí se estipula que puede llegar a haber sido un cántico que remontaba al recuerdo cuando el pueblo de Dios es sacado del cautiverio y por medio del ministerio de Esdras y Nehemías, llevado nuevamente a la tierra prometida, a ese proceso de reconstruir lo que ellos algún día fueron. Otros consideran que es el tiempo en el que David fue cuando tuvo conflicto con su hijo y él tuvo que prácticamente huir de su hijo, y luego cuando vuelve de haber huido, que casi pierde el reino, ese cántico de alegría se supone que puede haber sido un cántico de David. Y muchos consideran también que era el cántico general del pueblo de Dios cuando iba nuevamente a su tierra, sobre todo aquellos que habían sido de alguna manera o estaban fuera de la tierra, cuando iban a rendir el culto a Dios, cantaban estos cánticos. Pero todo esto lo que representa es la alegría de haber sido liberado de algo inferior a la vida plena y Dios llevándonos de ese lugar a la plenitud que está en Él. Esto es lo que representa esta palabra. Y sobre esto es lo que vamos a estar hablando en esta noche un poquito. Yo traje hoy una ilustración, algunos me miraban raro diciendo, ¿con qué subiste ahí, no? Bueno, no suelo hacer ilustraciones porque nunca me salen bien. Esta vez creo que me va a salir bien porque es sencilla, ¿no? Porque después, como me equivoco, la gente, en vez de acordarse de la palabra, se acuerdan de lo que me equivoqué yo acá arriba. Pero esto de alguna manera lo hago como un ejemplo de lo que representaría una vida, ¿no es cierto? La vida de cada uno de nosotros. Y lo que hay adentro de esta vida es el espíritu. La vida natural tiene que ver con este recipiente, el espíritu tiene que ver con lo que está adentro. Mientras nosotros no lo conocemos al Señor, nuestra vida espiritual está contenida aquí adentro. La verdadera plenitud tiene que ver con que lo que está adentro salga, ¿correcto? Ahora bien, muchas veces nuestra manera de vida es un poquito así. El recipiente está y el espíritu asoma.
Está el espíritu, está el recipiente. ¿Cómo sería la plenitud de vida? Bueno, el espíritu envolviendo completamente el recipiente. El espíritu viviendo, asomando, gobernando sobre el recipiente que es mi vida. Mientras sea el recipiente aquel que tiene el control, la vida está limitada completamente. Cuando realmente el que tiene el control es el espíritu, yo entro en esa plenitud. Ahora bien, ¿cómo el espíritu termina envolviendo el recipiente? Bueno, hay una escuela. Hay un trabajo de parte de Dios y ese trabajo tiene que ver con tocar cada uno de los limitantes que están presentes en nuestra vida, que nos impiden y nos hacen ver de lejos esa plenitud. Todos amamos y anhelamos una vida plena. El Espíritu Santo quiere llevar nuestras vidas a esa plenitud, pero a veces nosotros tenemos el tropiezo en el trabajo que Dios comienza a hacer en nuestra vida, considerando que algo raro está pasando en nosotros, que algo raro está aconteciendo. Entonces, ¿por qué yo estoy viniendo a la iglesia y no siento lo que sentía antes y no me pasan las cosas que me pasaban antes? Eso fue el inicio. Pero ahora viene una renovación en la vida de cada uno de nosotros. Ahora viene un trabajo de amor de parte de Cristo en el que va a hacer que esas cosas que vinieron sobre nuestra vida se estén consolidando y que nuestro espíritu comience un ensanchamiento en nuestra vida. Vos no fuiste llamado a vivir una vida natural en la iglesia, vos fuiste llamado a vivir una vida abundante en el cuerpo de Cristo, en el mundo en el que hoy estamos viviendo. No es una vida limitada, religiosa, con principios, simplemente es una vida gobernada por el Espíritu Santo de Dios. Es necesario que el recipiente mengüe y que el Espíritu lo termine envolviendo todo en todo. Y esa es la plenitud en Cristo. Pero hay una escuela, hay un trato de Dios que es el que me va a llevar de ese lugar a esta plenitud. Y es eso lo que nosotros hoy tenemos que aprender. Cuando nosotros vemos la vida del pueblo de Dios, nos cuesta entender cómo puede ser que continuamente, siendo un pueblo llamado a cumplir los propósitos de Dios, era un pueblo que continuamente estaba bajo esclavitud. Vamos a ver que los descendientes de Jacob se multiplican en Gosén, en Egipto, pero este pueblo durante 400 años es esclavo. Y la característica de este pueblo se ve, pero no precisamente en la esclavitud física, sino aún cuando son libres por el Señor y el Señor comienza a trabajar en sus vidas para entrarlos en la tierra prometida, lo cual es un tipo de la plenitud de la vida en Cristo, comienza a trabajar sobre sus vidas para que ellos no echen a perder esta plenitud. Pero esa esclavitud se había aferrado tanto al corazón que la actitud de esclavitud se vio a lo largo de todo el desierto. Porque ¿cómo piensa el esclavo? El esclavo quiere una respuesta inmediata a sus cosas. El esclavo entra en un ciclo sencillo en el cual trabaja, hace por obligación lo que tiene que hacer, recibe una recompensa y todos los santos días es de la misma manera. No tiene iniciativa propia, no está dispuesto a salir de ese círculo viciado porque es esclavo. Y quiere la cosa ya, y no está dispuesto a esperar, no está dispuesto a entrar en procesos, porque es esclavo. Y esto fue lo que llevó al pueblo de Israel a lo largo de todo el desierto. Tenían hambre, querían comida ya, tenían sed, querían comida ya, y si no murmuraban, y si no decían, volvámonos de nuevo donde estábamos antes, que aunque estábamos mal, estábamos cómodos. Esa es la mentalidad de esclavitud. Y esta mentalidad de esclavitud también está representada a menudo en nuestras vidas. No necesitamos un desierto físico. Muchas veces nos olvidamos de la liberación de Cristo en nuestra vida y no entendemos que si hoy estamos caminando en un desierto en el que estamos siendo ensanchados en nuestra vida, es porque antes éramos esclavos. Y no sirve en nuestra vida tener el espíritu de esclavo y la respuesta inmediata a lo que yo quiero, porque de esa manera jamás yo voy a crecer, jamás mi interior se va a expandir. Cuando algo se expande, cuando algo es sujeto a presión,
¿Y cuál es la presión que cada uno necesitamos de nosotros? La presión del Espíritu sobre nuestra vida. Porque ya sabemos cómo caminar de manera natural. Ya sabemos de qué manera tenemos que hacer algunas cosas, no todas, ¿no? Pero generalmente ya sabemos cómo es. Ahora, cuando Dios toma tu vida, te lleva por un camino por donde vos no caminaste, desafía las áreas de tu vida, que son las que te llevan siempre a la misma miseria. Ahí es donde viene el verdadero proceso de ensanchamiento. ¿Cuántas grietas hay en mi vida que si yo entro a esa tierra prometida con las grietas en mi corazón lo echo a perder todo? ¿Cuántas veces Dios trabaja en mi familia antes de formar mi matrimonio? Porque si yo entro a mi matrimonio como estoy, voy a romper esa familia. ¿Cuántas veces Dios trabaja antes de meterme en una nueva etapa, como hemos hablado en la palabra, esas puertas nuevas, de las cuales es necesario entrar con la presencia de Dios? Porque si entras solo, no tenés lo que hace falta para poder continuar. Pero el esclavo quiere todo ya. Respuesta inmediata. ¿Por qué? Porque yo creo que estoy bien y que no necesito más nada. Cada uno de nosotros, iglesia, necesitamos ser renovados en Cristo Jesús. Pedimos más. ¿Más de qué pedimos? Más de Él. Más de su Espíritu y menos de nosotros. Más renovación sobre nuestra vida y menos de nuestros propios criterios para poder entrar en esta plenitud. Y eso es lo que el Señor en amor hace en nuestras vidas. Pero el esclavo lo único que quiere es respuesta inmediata a su necesidad. No quiero una oportunidad, quiero saciedad. No quiero la oportunidad de una tierra prometida, quiero los ajos que comían esclavitud. Ese es el pensamiento esclavo que no nos permite entrar en la plenitud. Otro aspecto de la esclavitud del pueblo de Dios fue el cautiverio. Y a diferencia de la esclavitud de Egipto, el cautiverio tenía que ver con aquello que se había afirmado en el corazón del pueblo. Se había afirmado en el pueblo la rebeldía, se había afirmado en el pueblo la idolatría. Y ellos querían compartir su corazón con los ídolos y compartir su corazón con Dios. Y por supuesto que esto es imposible. Y esto los llevó a ellos a un tiempo que tampoco querían respetar. Porque en el tiempo de cautiverio, 2 por 3 se rebelaban, queriendo salir antes de tiempo de esa disciplina divina. Y Dios estaba tratando con el pueblo, ¿para qué? Para liberarlos de todo aquello que estaba deteniendo esta plenitud en ellos. ¿Cuántas veces Dios introduce la vida de un hijo en un trato? Y cuando empieza ese trato queremos salir corriendo inmediatamente, fuera de tiempo, con nuestras propias fuerzas. Nos rebelamos con el Señor en vez de dejar que Dios haga lo que tenga que hacer con nosotros. Tenemos que recordar siempre, es Él en nosotros, no somos nosotros. Es la vida de Él fluyendo a través nuestro, no es nuestra vida natural que es totalmente limitada. ¿Qué pasa cuando un principio espiritual toca tu vida? Hay una renovación. ¿Y qué pasa cuando yo repito continuamente mi propio criterio? No hay renovación, hay una repetición del mismo error. Por supuesto que eso no va a traer plenitud en mi vida. Pero cuando yo permito al Espíritu Santo trabajar y le digo, Señor, acá está, mi vida necesita ser cambiada, transformada, renovada por vos, ahí es donde el proceso se cumple. Y ahí es donde la esclavitud comienza a quedar a un lado y yo comienzo a entrar en esta plenitud que el Señor tiene trazada para mi vida. Amén. Ahora bien, Romanos 6, 9 al 11. Me dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así como la esclavitud es el aspecto limitante de nuestra vida, algo que nosotros debemos de entender, que es la muerte la que nos va a llevar a la plenitud. El mensaje de la cruz suele ser muchas veces duro para la persona que está queriendo como el esclavo recibir la solución inmediata.
La persona está queriendo recibir esa cosa de afuera en la cual la persona no hace nada, Dios lo hace todo, pero todo continúa de la misma manera. Ahora, la cruz opera en la vida de la persona de una forma completamente diferente. ¿Por qué? Porque la persona muere. ¿Qué quiere decir la persona muere? La persona cesa de su propia fuerza, cesa de hacer lo propio y comienza a alinear su vida con la dirección de Cristo. No busca lo propio, busca lo de Cristo. No pelea con sus fuerzas, pelea con las fuerzas del Espíritu, y eso implica morir. ¿Y qué pasa cuando yo muero? La vida genuina es liberada. La vida del Espíritu es liberada, pero ese proceso de muerte es al que uno suele escapar generalmente. ¿Por qué razón? Porque yo pienso que si yo no retengo lo mío, lo pierdo. Y la palabra de Dios, ¿qué me está diciendo? Soltalo y lo vas a encontrar. Soltá aquello que te está hundiendo continuamente, que te limita continuamente, soltalo, dámelo a mí y vas a encontrar esa plenitud que es la que vos estás buscando. La parte más difícil de subir a una montaña es la última parte, y es la última parte donde todo el mundo quiere renunciar, pero es donde falta poquito para subir a la cima y poder tener una visión de todo lo que te rodea y aún del camino por el cual subiste a ese lugar. Pero muchos renuncian antes y no logran esto. Cuando vos ves en la palabra de Dios, vas a ver quiénes entraron en esta plenitud. Job, por supuesto que pasó una escuela terrible en su vida. Job no solamente puede decir, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, sino Job puede decir, aunque me matare, en él esperaré. ¿Cuál es el fin de este hombre? La plenitud. No solamente recibe la revelación completa de Dios, sino la restauración de todas las cosas. Pero era necesario pasar por ese umbral. Nosotros no entramos en plenitud muchas veces porque no queremos pasar por ese umbral. Y cuidado que pasar por el umbral de muerte no tiene que ver a veces con lo que ha atravesado Job. Generalmente tiene que ver con apaciguar nuestro orgullo. Tiene que ver con hacer morir lo nuestro. Tiene que ver con quitar un poquito de en medio esos prejuicios que fueron parte nuestra como rudimentos desde nuestra infancia. Y tiene que ver con abrirnos a lo nuevo de Dios sobre nuestra vida. No son muchas obras carnales, tiene que ver con el corazón. Hay personas que están dispuestos a cortarse un brazo por algo, pero no a pedir perdón a alguien. Entonces tiene que ver con eso. Job pasó ese umbral. Sadrach, Mesach y Abed-Nego están siendo amenazados de muerte si no doblan sus rodillas delante de Faraón, delante de la estatua del rey, perdón. Y ellos dicen, el Dios en el que nosotros creemos, Él puede salvarnos, y si no nos quiere salvar, de cualquier manera no te vamos a adorar. Van directo al horno de fuego, pero ¿qué pasa al horno de fuego? No los puede tocar. La muerte con la muerte no puede. Y es por medio de la muerte que vos y yo vencemos. El que ama su vida la pierde, el que la pierde la halla. El que la defiende, lamentablemente la pierde. El que la entrega la encuentra. ¿Cuál es el resultado final? La gloria absoluta de Dios. Un pueblo pagano y su rey se inclinan delante de Dios y el fuego no puede tocar sus vidas. ¿Por qué a veces el fuego toca nuestras vidas? Porque no hay muerte. Todavía estamos vivos. Todavía reaccionamos, todavía queremos la respuesta inmediata a las cosas y no tenemos victoria. Como no tenemos victoria, no podemos entrar en esa plenitud. Dios trabaja en la vida de cada uno de sus hijos. Esther, una reina pagana, que sabe que si entra a presencia del rey fuera de momento y fuera de tiempo, va a morir. Pero por el otro lado, la presión de su pueblo, que si no hace algo por su pueblo va a ser exterminado. Ella decide entrar para vida o para muerte delante de la presencia del rey y el resultado es la liberación de su pueblo y que ella no pasa ni siquiera por un rasguño. A veces no queremos tomar la cruz, pero es la cruz el medio de la plenitud. Es la cruz lo que nos lleva a morir y a resucitar a lo espiritual, a vivir una vida de resurrección sobre las cosas y dejar fuera, al otro lado, a los pies de la cruz, todas las cosas que nos limitan y no nos permiten entrar en esta plenitud. Entonces es la esclavitud, aquel lugar en donde nosotros no nos podemos dar el lujo de estar.
Es la esclavitud de Egipto que se representa por esa indolencia en nuestra naturaleza del querer todo ya, esa naturaleza esclava que demanda, que quiere resolver todas las cosas y estar solamente bien para mí. Es la esclavitud del cautiverio, aquello que me lleva a rebelarme cuando el Señor está tratando mi vida y quiero escapar, pero es la muerte la que me da la victoria. El enemigo no tiene poder sobre la muerte. Cuando yo estoy muerto en Cristo Jesús, como decía el apóstol Pablo, estoy vivo en Él, estoy pleno en Él. El enemigo no tiene poder, el pecado no se enseñoreará de nuestra vida y la muerte es vencida por medio de la muerte. ¿Amén? ¿Se entiende, iglesia? Este ensanchamiento en nuestra vida espiritual lleva consigo una crisis. Generalmente, como siempre decimos, cuando uno busca en la iglesia solamente un bienestar temporal, cuando busca simplemente el estar bien y no entiende que la iglesia es el taller de Dios para poder formar a cada uno de sus hijos con un carácter espiritual sólido, de manera tal de que pueda disfrutar esta plenitud, tenemos crisis. No sabemos interpretar la prueba, ni sabemos entender que la prueba es la mano divina que nos va a llevar a nosotros a ensancharnos. No crecemos por incorporación de conocimiento, sino por vivir experiencias espirituales de la mano de Dios. Y cada prueba fresca va a traer sobre mi vida una experiencia fresca. Vos no necesitas escuchar siempre la misma palabra. Vos necesitas tener una experiencia diferente en tu vida que te renueve. Y eso es lo que el Señor hace. Y eso viene a partir de la prueba. Porque la prueba te saca de tu lugar de confort, te saca de lo que vos manejás y te hace depender de Él. El otro día hablando con alguien justamente, decía el error que cometemos nosotros como cristianos de escaparnos de la realidad. Cuando nosotros nos escapamos de la realidad de las situaciones, rara vez vamos a poder experimentar la mano de Dios. ¿Por qué razón? Porque estamos vagando por la estratosfera. Nos estamos evadiendo del problema real, pero cuando el problema real te lleva a ese lugar en el que vos no tenés cómo resolverlo, lo único que podés hacer con una conciencia clara es esperar que Dios haga algo. Porque no tenés ni personas que te puedan ayudar, ni fuerza que te acompañe. Entonces, si no lo hace Dios, no lo puede hacer nadie. Y ahí es donde vos ves la mano de Él y donde Él lo hace. ¿Y qué pasa en tu vida? Hay una renovación. La renovación no viene por un culto lindo, iglesia. En un culto lindo vos vas a recibir del Espíritu Santo, vos vas a ser despierto, pero después inmediatamente te vas a enfrentar a algo que va a consolidar lo que vos recibiste. De esa manera entramos en la plenitud. La plenitud no es un asunto de sensaciones, es una experiencia real. De la misma manera que un soldado cuando va a la guerra no vuelve de la misma forma. ¿Por qué? Porque vio un montón de cosas, le tocó vivir un montón de cosas, tuvo que huir para salvar su vida, pasó tremendas situaciones en ese lugar. Cuando vuelve nuevamente no es el mismo hombre que se fue. Cuando nosotros pasamos por las pruebas que pasamos, no somos las mismas personas. Para Dios formar un padre de la fe tuvo que pasar por pruebas. Abraham representa muchas veces nuestra experiencia, cuando el Señor le está dando una promesa. ¿Y qué es lo primero que él hace? ¿Quién va a ser mi sucesor? ¿Este Damaseno? Lo inmediato. A veces nosotros no entendemos que Dios tiene recursos que no son los que tenemos nosotros. ¿Y a qué apelamos? A lo inmediato. Y como lo inmediato es no, ¿qué viene después? Agar. Mi fuerza. Bueno, como no es tiene que ser algo de mi sangre, y bueno, y mi esposa es estéril, y tendrá que ser de esta manera. Y pongo carne por brazo, y genero problemas, genero situaciones que tal vez llevan toda la vida resolverlos. Hasta que llego a ese punto renovado y fresco de Cristo, en el que puedo llegar a creer que Él es capaz de levantar de los muertos, que Él es capaz de hacer las cosas que yo no puedo hacer, y yo estoy dispuesto a entregarlo absolutamente todo, porque no estoy tirando algo al vacío, sino lo estoy poniendo en las manos de aquel que es capaz de hacer las cosas mucho más abundantes de lo que yo puedo creer o entender. Amén.
Entonces lo entiendo, ya no es el Damasceno, sino es un Cristo que puede levantar lo que le estoy entregando de los muertos. Pero eso tiene que ser prueba tras prueba, que nos va desafiando, nos va ensanchando. Crisis que nos va a hacer cada vez más sólidos para poder entrar y permanecer en esta plenitud. La plenitud no es un facilismo, la plenitud de vida en Cristo Jesús es un carácter. No es un facilismo, no son las cosas externas ordenadas, porque cuando yo dependo de las cosas que afuera estén ordenadas, el día que esas cosas no funcionan, se me cae todo lo que edifiqué. Pero mientras tengo un carácter en Cristo Jesús, yo puedo edificar y cuando las cosas se caen, no me mueven a mí de lugar. Eso es a lo que el Señor nos llama, a esa es la plenitud a la que el Señor nos llama. Amén, ¿lo vamos entendiendo? ¿Cuáles son los aspectos que a nosotros de alguna manera nos limitan? Bueno, primeramente lo que nos limita para entrar en esta plenitud es el pecado. Es importante, iglesia, que nosotros lo podamos entender. El pecado en su raíz es apartarme de Dios. El pecado en su fruto es de la mentirita más chiquitita hasta la aberración más grande. Y es pecado al fin. Y ese pecado limita mi vida y ese pecado... No intente forzar las cosas. Si el pecado está presente en su vida y usted está practicando, ya sea el pecado chiquito, el pecado grande, y no hay arrepentimiento en su vida, la comunión con el Señor se detuvo. La comunión con el Señor va a apuntar a que usted reconozca el pecado, se arrepienta y lo deje. Pero si usted sigue con su pecado, no existe comunión con Dios. Pero yo hablo, yo oro. Usted habla, usted ora, pero no hay respuesta. Porque el pecado me saca de la presencia de Dios. El pecado interrumpe mi comunión con Dios. Y es imposible entrar en la plenitud de vida en Cristo si yo estoy practicando el pecado en mi vida. Puedo errar, por supuesto, voy a errar y voy a errar 1000 veces. Voy a pecar por error, por equivocación, por ignorancia. Pero el arrepentimiento siempre está presente y la restauración juntamente con él. Pero cuando el pecado es practicado deliberadamente, se rompe la comunión y por más que yo porfíe entrar en esa plenitud, no puedo entrar. Y no es por un asunto del Señor, es por un asunto mío, que yo estoy manteniendo ese pecado. La carnalidad, ¿qué es la carnalidad? La carnalidad es esa inmadurez que me hace mezclar lo natural con lo espiritual, que en el nombre de Jesús pretendo salir con lo mío, que hago cosas no para Dios, sino las hago para mí. Todo eso estorba para yo poder entrar en la plenitud en Cristo Jesús. La incredulidad, cuando yo camino pero no estoy creyendo cada una de las palabras que el Señor trazó, cada una de las palabras que el Señor pronuncia sobre mi vida, no las creo. Y la incredulidad inmediatamente es el primer pie al pecado. Desde el inicio fue la incredulidad la que llevó al pecado a Adán y a Eva. ¿Y cuál es el pecado al que nos lleva? A sustituir al Señor por cualquier otra cosa. ¿Quién va a servir a aquel que no cree? ¿Quién va a amar a aquel que no cree? Si yo no siento no creo, mejor dicho, la misericordia y la gracia de Cristo para mi vida, no la valoro porque no la creo, ¿cómo lo voy a amar? ¿Cómo voy a vivir una vida abundante? La incredulidad es el peor veneno porque la incredulidad contamina el corazón del hombre. La incredulidad hace que usted esté pensando que Dios es un sádico, que Dios tiene algo reservado, que Dios lo entrega a usted a la equivocación, al error y que no tiene cuidado de usted. Y esa es una trampa del enemigo. Cuando la incredulidad es aceptada, lamentablemente la plenitud no está presente en la vida de la persona. Finalmente, me gustaría hablar de los aspectos de esta plenitud de vida. Hablamos anteriormente de lo que no nos permite entrar en esta plenitud. Hablamos de aquellos aspectos que nos tienen esclavos de alguna manera, cuando realmente el Señor me llamó a una plenitud. Hablamos que la muerte es la puerta, es la entrada para disfrutar de esta plenitud. Pero yo quiero que veamos algunos aspectos. El primero de ellos es el entendimiento. Génesis 45:5.
Ahora pues no os entristezcáis ni os pese el haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de vosotros. Yo no le voy a contar toda la historia de José, pero esto es clave en el sueño que el Señor le da a José. Usted póngase en los zapatitos de José, bueno, las sandalias, ¿no? Zapatitos no tenían ese, pero póngase en las sandalias de José, y José de muy chiquito, ¿qué hace? Sueña. ¿Y qué es lo que sueña? Que sus padres, sus hermanos, todos se inclinan delante de él. Imagínese un niño que sueña esto. José era de alguna manera el niño mimado. El padre le había hecho una túnica de todos los colores, el padre lo mandaba a ver a los hermanos, porque los hermanos eran medio piratones, ¿no? Entonces lo mandaban a ver si se estaba portando bien. Entonces, imagínense en la cabecita de un adolescente, listo, yo ya acá soy el que está ahí arriba, todo el mundo se va a inclinar delante de mí, Dios había puesto algo en el corazón de este joven, pero empieza un trato en la vida de este joven, en donde este joven es arrojado a una cisterna, de una cisterna pasa a la esclavitud. Imagínese el sueño. ¿Qué es lo primero que usted piensa? No, entonces me equivoqué, ¿o no? ¿Y qué hace cuando uno cree que se equivocó? Entra en lo que se dice una tregua pragmática. Entra en un lugar de estacionamiento. Bueno, listo. Dios me habló esto, yo debo de haber escuchado mal porque la circunstancia se está dando de una manera completamente distinta, pero en ningún momento hizo esto José. José luego es llevado a la cárcel y el copero y el panadero tienen un sueño y le piden a José que José les explique el sueño. Pobre José no sabe explicar el sueño de él, el que le tocó, y el panadero y el copero le piden que le explique el sueño. Pero mire lo que dice José. Es de Jehová la interpretación de los sueños. Está diciendo, yo no sé qué decirte, porque la verdad, ni yo sé lo que pasó, no sé, pero de Jehová es la interpretación de los sueños. Y luego cuando Faraón lo lleva a su presencia, José dice exactamente lo mismo, porque todavía José no puede interpretar, no tiene entendimiento sobre su sueño. Entonces, ¿qué le dice a Faraón? Y es de Jehová interpretar los sueños. Yo, qué sé yo, no puedo con lo mío, voy a poder con lo tuyo. Pero él logra interpretar el sueño y en un momento sus hermanos lo rodean a él, cuando ellos no saben que José es un alto jerarca de Egipto, y todos se inclinan delante de él. Y ahí entiende, pero ¿qué es lo que entiende José? José entiende que el significado de ese sueño no tenía que ver con su honra, no tenía que ver con sus deseos egoístas. Él entendió que todo ese proceso fue para que José pudiera preservar el pueblo de Dios. Tener entendimiento sobre la voluntad de Dios sobre nuestra vida es fundamental, porque finalmente en esa plenitud lo que vamos a entender nosotros, que lo que Dios quiere hacer con nuestra vida no es simplemente para nuestro propio bien, para nuestro propio deleite. Tiene que ver con algo mucho más que eso, y es para preservar vida. Para preservar tu vida espiritual, para preservar la vida espiritual de tu familia, para preservar la vida espiritual de los que te rodean. El sueño de Dios es mucho más elevado y como consecuencia, ¿qué pasó con José? Por supuesto, José tenía todo lo que necesitaba, todo lo que tenía todo, pero lo más importante es que él tuvo entendimiento sobre el propósito de Dios. A veces nosotros no tenemos entendimiento porque buscamos lo nuestro, iglesia. Buscamos solamente que se arrodillen adelante de nosotros y que nos digan, vos tenés razón, o vos sos el gran no sé qué, ¿no? Y no que realmente Dios tiene un plan determinado para tu vida. Buscamos lo nuestro, nuestro lugar, nuestro puesto, nuestra jerarquía. No buscamos el plan de Dios, lo que Dios quiere. Ahora, cuando realmente nuestro corazón se abre, hay entendimiento en nuestra vida. Y cuando viene ese entendimiento, comprendemos que la plenitud está no en hacer nuestra voluntad, sino hacer la voluntad de Él. A mí me pueden gustar un montón de cosas, pero solamente Él sabe en aquello en lo que yo voy a ser efectivo. Y eso es lo que uno tiene que buscar y tiene que encontrar. Entonces, cuando tiene entendimiento sobre lo que Dios quiere, esa persona sabe que está en el centro de la voluntad de Dios, haciendo lo que Dios lo llamó a hacer. Entonces, por supuesto que es una vida plena. La persona que no sabe ni para dónde va ni para dónde viene, todo lo que ve que pasa, se quiere colgar en eso.
porque no está seguro, no está firme. Pero aquel que sabe y tiene entendimiento en lo que Dios trazó para su vida, esa persona vive una vida plena. Amén. La diligencia en el propósito. ¿Cuántos quieren el propósito de Dios en sus vidas? Amén. Y después el problema no es eso, el problema es cuando viene el propósito de Dios sobre nuestras vidas. Jueces 18:5. Y ellos le dijeron: preguntad pues ahora a Dios para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos. El sacerdote respondió: id en paz, delante de Jehová está el camino en el que andáis. Versículo 9. Levantaos, subamos contra ellos, porque nosotros hemos explorado la región y hemos visto que es muy buena. ¿Vosotros no haréis nada? No seas perezoso en poneros en marcha para ir a tomar la posesión de la tierra. Cuando ellos entran en la plenitud, porque la tierra prometida del Antiguo Testamento es el símbolo de la plenitud en Cristo Jesús. Así como Egipto es el símbolo de la esclavitud espiritual, el desierto es el símbolo del trato del Espíritu Santo. La tierra prometida es el símbolo de la participación plena de Cristo. Ahora, ellos están en la tierra prometida, pero no toman posesión de la tierra prometida. Estamos en el propósito de Dios, estamos en la iglesia, cantamos todos juntos, pero no tomo nunca posesión de aquello que Dios trazó para mi vida. Entonces consultan: Señor, mostrame tu voluntad. Bueno, ¿cuál es tu voluntad? Andá y tomá posesión de la tierra. Y se ve que estaban todos tirados ahí en la casa del levita, y vienen los espías y dicen: pónganse en marcha, ya está. Salgan, no sean negligentes, no sean perezosos, tomen posesión de la tierra que Dios trazó para ustedes. ¿Qué es lo que cuesta de tomar posesión? Que es un desafío de fe, que no es lo que vos estás acostumbrado, que estás buscando una palabra de Dios para que cuando viene esa palabra de Dios, vos tenés que comenzar a marchar en eso. Y ahí es donde viene la pereza. Yo quiero que mis sentidos me acompañen, no solamente que la confianza. Yo quiero que otra cosa de alguna manera me ayude. No. Basta la palabra del Señor sobre tu vida, basta que vos entiendas lo que Dios quiere hacer sobre tu vida y que es el tiempo de Dios para comenzar a ponerte en marcha hacia eso. No te podés quedar quieto en ese lugar. Tenés que comenzar a marchar hacia eso. Muchas personas tienen palabra de Dios sobre un montón de cosas, pero no accionan, no activan. Y le pidieron a Dios confirmación y el Señor le dijo: dale, el camino está. Pasá la puerta, avanzá. Pero se quedan ahí. Entonces la diligencia en esto es fundamental. Y yo busqué justamente una comparación, ¿no? Porque en este asunto de la tierra prometida, que es lo que nos introduce en el tema de la plenitud, nosotros tenemos un contraste. Vamos a tener, aparte del pueblo, Josué capítulo 17, versículo 14, un pueblo que quiere más tierra. ¿Quién no quiere más plenitud? ¿Quién no quiere entrar y participar continuamente en la plenitud de Cristo? Bueno, el pueblo quiere tierra y le dice a Josué. Los hijos de José hablaron a Josué diciendo: ¿por qué nos has dado por heredad una sola suerte? ¿Por qué tan poquito, Josué? Y solo una parte, siendo nosotros un pueblo tan grande y que Jehová nos ha bendecido hasta ahora. Somos tanto y nos diste tan poquito, José. Josué le dijo: les respondo, si sois pueblo tan grande, subid al bosque, haced desmontes en la tierra de los fereceos, de los refaítas, ya que el monte de Efraín es estrecho para vosotros. Y los hijos de José dijeron: no nos bastará a nosotros este monte y todos los cananeos que habitan en la tierra de la llanura, teniendo carros cerrados, los que están en Bet-Seam, los de sus aldeas, los que están en el valle de Jezreel. Entonces Josué respondió a la casa de José, Efraín y Manasés, diciendo: tú eres gran pueblo, tienes gran poder.
no tendrás una sola parte, sino que aquel monte será tuyo, porque el bosque es grande, tú lo desmontarás, lo poseerás hasta sus límites muy lejanos, porque tú arrojarás al cananeo, aunque tenga carros herrados y caballos. ¿Qué quiere decir? José, danos esa tierra, mirá todo lo que somos muchos, somos grandes, necesitamos esa tierra, pero en esa tierra el enemigo es fuerte, hay un montón de dificultades. ¿Y qué le dice Josué? Y si ustedes son tan fuertes y son tan grandes y el Señor los está bendiciendo, vayan y tómenla. Vayan a pelear. ¿Qué quieren? ¿Que yo pelee por ustedes? Si el Señor les está dando todo esto, vayan y tomen posesión de esa tierra. Ellos están reclamando una plenitud fácil. Ellos están reclamando que alguien haga lo que ellos tienen que hacer. Y Josué le está diciendo, no funciona así. El Señor se los entregó. Vayan y tómenlo. Y miren el contraste. Mientras el pueblo está queriendo de esta manera, mire el contraste. Josué 14. Caleb dice, ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba en el desierto, y ahora he aquí, yo soy de edad de 85 años, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal ahora es mi fuerza para la guerra, para salir y para entrar. Dame pues ahora ese monte del cual Jehová habló aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí, que hay ciudades grandes y fortificadas. Jehová quizá esté conmigo y yo os echaré como Jehová dijo. Mirá qué actitud distinta. Mientras un pueblo está pidiendo, dame, Caleb está diciendo, mándame a lo que Jehová dijo. Envíame a lo que Jehová habló, a la promesa que Jehová habló. No importa que el enemigo esté llenando esa tierra, no importa mi edad. Estamos hablando de una persona plena. ¿Qué dice esa persona plena? Estoy tan fuerte como hace 40 años atrás, como cuando entramos en Canaán. Lógicamente, estamos hablando de que su físico ya no es el mismo, su fortaleza externa no es la misma, pero su espíritu está igual o más fuerte porque vive una vida en plenitud. Y una vida en plenitud no se conforma con nada menos que no sea el cumplimiento del propósito de Dios y la parte que en Él le toca. No se conforma con vivir una vida relegada, no se conforma con que otro haga lo que Él tiene que hacer. Esa persona está diciendo, recuerdo lo que Dios habló, mándame para que yo lo cumpla. ¿Por qué? Porque es una persona plena. La necesidad grande que hoy tenemos, iglesia, es vivir esta plenitud. No podemos vivir esta plenitud como esclavos. No podemos vivir esta plenitud si todavía estamos siendo esclavos del pecado. Por más que vengamos a todos los cultos, a todas las reuniones, si yo sigo practicando el pecado, no puedo participar de esta plenitud. No puedo participar de esta plenitud si me niego a madurar. Cada vez que el Señor viene y trae sobre mi vida una oportunidad de crecimiento y yo la rechazo, no me va a permitir entrar en esta plenitud. Tengo que entender que aquel que me ama me ensancha, me prepara, me entrena para poder entrar en este estado. Porque esto es lo que realmente yo necesito. No es un mejoramiento de lo externo, es un fortalecimiento interior por medio de su espíritu. No es asomar un poquito del envase, es que el espíritu que está dentro mío lo envuelva todo y yo pueda vivir en esta nueva vida que es en Cristo Jesús. El desafío que yo en esta noche, iglesia, te quiero plantear es que definitivamente entres en esta plenitud. Si todavía estás en esa esclavitud, hoy es el momento para decir, si hay pecado en mi vida, Señor, entrego, me arrepiento y no quiero caminar sobre esto. Si hay inmadurez en mi vida, Señor, yo ya no quiero pelear contra vos. Yo quiero aceptar tu mano sobre mi vida formándome. Y si realmente el desafío que se presenta en mí implica que yo tengo que morir para poder entrar por la vida de resurrección, por la cruz, en ese desafío, hoy es el día para tomar la decisión. La plenitud en Cristo Jesús es dada a cada uno de nosotros. No hay por qué
vivir en la esclavitud. Amén. Invito a ponerse de pie, iglesia.